toda la interna de River que explotó este lunes, la polémica declaración de Van Gaal sobre Messi y Argentina, y la noticia que se viene sobre el VAR en el fútbol argentino en este compacto de Botín Gol. Hola botineros, ¿cómo están? Los jugadores de la selección argentina empiezan a llegar al país para sumarse a los entrenamientos de cara a las eliminatorias sudamericanas. Garnacho, el Dibu Martínez, Lisandro Martínez, McAllister, Palacios, Musso y Walter Benítez ya están presentes. Luego llegaron Enzo Fernández, Otamendi, De Paul y Paredes. Messi llegaría este martes para ya sumarse. Finalmente se confirmó que Lisandro Martínez está más que bien. El defensor que era duda solo recibió un golpe y no tiene lesión. Estará disponible para Scaloni. El técnico del Manchester United, Erik ten Hag, habló de Alejandro Garnacho. Al principio no estábamos muy contentos con él, pero hoy definitivamente pudimos ver que puede aportarle al equipo. Aún tiene muchas cosas por aprender, pero estoy muy contento con su desarrollo. Todo depende de su actitud. Según informaron Doble Amarilla y varios medios más, desde la próxima fecha de la Copa de la Liga se comenzarán a difundir los audios del VAR, pero no serían todos los partidos, sino en algunos, que va a definir el polémico Federico Beligoy. Los árbitros ya fueron informados de esto en un Zoom la semana pasada. Tras la salida de Chirola Romero, Leonardo Madelón es el entrenador que pica en punta para hacerse cargo de Gimnasia de La Plata. Si bien tendrán reuniones con otros dos candidatos, Pablo Guedes sería el que se convertiría en el próximo DT de Argentinos después de la salida de Gabriel Milito, según informó César Luis Merlo. Nicolás Fonseca, jugador de River que se sumará en 2024, contó la charla que tuvo con Martín de Michelis. Me dijo, sos el 5 que yo quiero. Ahí no dudé un segundo y le dije a mi papá que tenía que venir acá. Y no solamente por esto, en River fue un día polémico. Gustavo Yarroch contó que el ambiente en el club no está nada bien y que el DT sabe que si pierde el Superclásico y no clasifica a la próxima instancia de la Copa de la Liga, no seguiría más en el club. Y según también Rayoch, el cuerpo técnico cree que Santiago Simón no sintió la posición de lateral derecho y es muy probable que Milton Casco vuelva a ocupar ese lugar. Con apenas un partido, la decisión parece un poco apresurada. Por otro lado, el periodista Luciano García asegura que Martín de Michelis no está encontrándole un lugar en el equipo a Claudio Echeverri y analiza seriamente la posibilidad de bajarlo nuevamente a la reserva. Luego empezaron a circular rumores de que Germán Lux y Javier Pinola le hicieron la cama a Marcelo Daniel Gallardo para que no siga en River y que ellos dos se hagan cargo del equipo junto al ex Bayern Múnich. ¿Será así? ¿Vos qué opinás? Lo que sí está claro es que queda inaugurada la temporada de Cabaret en River. En el Millonario hay 6 jugadores que finalizan sus contratos en diciembre y es muy seguro que la mayoría de ellos no sigan. Emmanuel Mamana, que dependerá cómo responda su rodilla, Enzo Pérez, que no renovaría porque cree que su ciclo está cumplido, Jonathan Maidana, lo mismo que Enzo, González Pires, que River debe hacer uso de la opción de compra para retenerlo, Matías Suárez, a quien su rodilla no le deja jugar como desea y es probable que lo dejen ir, y Bruno Zuculini, que no sería tenido en cuenta. Oscar Ruggeri advirtió a De Michelis por el presente de River. Manejá el vestuario porque si no te tenés que ir. Pará. No te tenés que ir. Pará. Muchachos, no den vuelta. ¿Quién se tiene que ir? Pará. No. ¿Quién se tiene que ir? El técnico. ¿Vos decís que el River tiene hoy un problema de vestuarios? Lo que viste en la cancha. Te estoy diciendo que si vos apresurás que querés hacer cosas, cambio de poné a te complica el vestuario. Con 4 es casco. El 4 es casco. Juega un partido mal, que ya lo sacás. No, lo tenés que bancar. Luis Van Gaal rompió el silencio y apuntó contra la selección argentina y Lionel Messi. Cuando ves cómo Argentina consiguió los goles y cómo nosotros conseguimos los goles, y cómo algunos jugadores argentinos se sobrepasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo fue un juego premeditado. Messi tenía que ser el campeón del mundo, lloró. Instituto informó en sus redes sociales que llegaron a un acuerdo con Lanús para el traspaso de Franco Watson. El futbolista fue vendido en $1.600.000 por el 70% del pase, mientras que el 30% restante se lo quedará el equipo cordobés. Además, confirmaron que también hicieron uso de la opción de compra por Gastón Lodico, jugador que pertenecía al Granate. Barraca Central jugó un partido clave y Arsenal se complica cada vez más con el descenso. En Parque Patricios fue victoria 2-1 del Guapo. A los 8 minutos Álvarez puso el 1-0. A los 15 Moreira anotó el empate. Ya en el complemento a los 10, Colito le dio la victoria a los de Rondina. Unión y San Lorenzo igualaron 1-1 en el cierre de la fecha. El Ciclón lo ganaba 1-0 con un golazo de Adam Vareiro a los 25 del primer tiempo. Previo al gol, los jugadores del Tatengue reclamaron una falta de Vareiro sobre Vera que los árbitros no cobraron.
En el complemento, el Toro Morales, con un gran tanto de volea, anotó el empate y ya lleva 4 goles en 3 encuentros con la camiseta del equipo santafesino. Sobre el final, la visita se quedó con 9 jugadores por las expulsiones de Sánchez y Vareiro, ambas por doble amarilla. El Chicho Serna criticó a la AFA. Ya se sabía cuándo se jugaban todas las fases de la Copa. Quizás se dio por casualidad que se juegue el clásico en semifinales, pero no queda bien. Y agregó, nuestros torneos deben mirar y jugar un poco con las fechas de la Conmebol. Para estar informado te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.